Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla. Y este término batalla en árabe significa yihad. Y esto genera, digamos que nos prende las alarmas a todos nosotros y decimos, pero ¿cómo así? Frente a este tema de la yihad, frente al tema del Islam, los musulmanes, qué es lo que creen, qué es lo que piensan, queremos hablar hoy en este podcast. Y para eso hemos invitado a nuestro amigo Jorge Vega, que es un misionero por más de 15 años en el norte de África y en España, a que nos comparta un poquitico la experiencia de cómo es ser misionero en este lugar, ser misionero frente a una comunidad musulmana, pero también a que nos ayude a salir un poquito de nuestra ignorancia cristiana, de entender qué es el Islam, qué es lo que creen ellos y en qué nos diferenciamos frente a lo que ellos creen también. Así que esta es la temática del podcast de hoy aquí en Reacción. Bueno, Jorge, hablemos un poquitico de la experiencia como misionero cristiano en Marruecos y en España con los musulmanes. Pienso que la diferencia principal tiene que ver con la libertad religiosa. En Marruecos no hay libertad religiosa. Marruecos es un país confesional donde el Islam es la religión oficial, el rey es el representante de los creyentes. Y en el caso de un marroquí que digamos conoce al Señor y quiere ser cristiano o es cristiano, pues no se le acepta, legalmente no tiene un marco para hacerlo, entonces está cometiendo algo que no es permitido, algo que no es legal en Marruecos. Y en España pues es muy diferente, hay libertad religiosa, hay representaciones de diferentes religiones, organizaciones, y eso hace una gran diferencia en cuanto, uno, la actitud de la gente, y dos, pues la manera en que haces el trabajo de dar testimonio del Evangelio. Jorge, ayúdanos a entender algo que para nosotros es complicado. ¿Por qué tantos jóvenes, por ejemplo, los hermanos en Boston que metieron las bombas en la maratón, que tenían ascendencia del Cáucaso, y tantos jóvenes hoy en día que uno ve en Europa, por ejemplo en los últimos ataques de Barcelona, jóvenes que se han radicalizado? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando con muchos de esos jóvenes que están encontrando en ISIS y encontrando en otros grupos fundamentalistas como una opción de vida y una opción de muerte? Correcto. Es una pregunta difícil, la verdad. Yo sé que en el caso particular de Europa, los gobiernos están enfocándose en encontrar las personas que dan estos mensajes radicales. En el caso particular del grupo de Barcelona, pues había un imán que parece que falleció en la explosión primera que hubo antes de los atentados. Perdón, ¿qué es un imán? Un imán es la persona que dirige la oración del viernes, y bueno, la oración todos los días normalmente, y que da el discurso del viernes. Y en la mezquita normalmente hay un imán, y también algunas veces tienen maestros que se llaman sheikh. Ellos son los que instruyen a los musulmanes en su religión. Algunos de estos maestros o imanes pues se han radicalizado en su discurso y terminan radicalizando a otros. Normalmente ellos no se ven involucrados en los actos terroristas directamente, pero sí que son como el caldo de cultivo para formar esto. Esto me hace acordar, por ejemplo, del libro de Santiago. Santiago habla acerca de unos cristianos que también se estaban radicalizando, aún hasta pensando en tomar las armas, y por eso Santiago les dice a ellos: no amen al mundo, no hagan las cosas del mundo. O sea, lo que hemos hablado acá y lo hablamos en un podcast pasado, aún en la religión cristiana, aún en la creencia cristiana, nos podemos radicalizar y tomar las armas. Un ejemplo de eso son las cruzadas en la época del medioevo, bueno, todo eso. Pero una pregunta que quisiera hacerle y que mucha gente se hace también es: todos los musulmanes o el Islam es bélico, o sea, el que es musulmán es guerrerista hasta llegar a un punto del terror o terrorista también. Ya, bueno, generalizar es difícil, ¿no? Si tú le preguntas a un musulmán que si estos terroristas son musulmanes, yo los que conozco van a decir: no, esos no son musulmanes, no, esto no es el Islam. Ellos van a decir que en su religión es muy importante la paz, que en su religión, por ejemplo, matar a una persona es como matar a toda la humanidad, ¿sí? Pero también hay que
reconocer que hay algunas raíces de odio, de batalla, ¿no? en el mismo Corán. Y creo pues, que básicamente ellos son los que tienen que definir. En principio no todos son así, y sí es verdad que los que se radicalizan pues son los que llegan a estos extremos. Yo tengo una pregunta, pues hemos escuchado muchas veces que cuando ellos van a cometer esos actos suicidas o terroristas, les dicen que van a tener un cielo, una mejor vida, que les van a ser recompensados, que su familia va a ser recompensada. Por eso muchos de estos jóvenes también dicen, no, vamos a morir porque vamos a ir a la gloria. Pues no sé si es un mito o es real. Sí, es real. En el Islam no hay seguridad de salvación, no hay seguridad de obtener el paraíso, pero sí hay un camino que da la seguridad completa, y es dar la vida por la causa del Islam. Entonces, la promesa del paraíso es real para un radical que se inmola o que se mata en un atentado terrorista. Y la promesa del cielo pues tiene que ver con frutos muy agradables, con un vino muy especial, y en el caso de los hombres, con vírgenes que nos están esperando. Por eso es que todos ellos dicen, no, hay que morir. Porque todos pues, esperan todas esas cosas y las promesas que les hacen. Sí, bueno, yo no estoy seguro, pero leí hace poco un artículo donde muestran la parte cultural de los radicalistas, que está relacionada con la religión, es decir, la poesía, la música, la filosofía, ¿cierto? Y el uso de la media, multimedia. Antiguamente un musulmán diría, el internet, no, pero hoy día los radicalistas están utilizando Sí, muchos media. Muchos de estos adolescentes y niños están siendo contactados por estos grupos radicales es a través del internet. Claro. Facebook y todas estas- Y a través de esta media hay todo, se está construyendo todo un pensamiento radicalista, y que no necesariamente significa que ellos en un principio estén entendiendo que esto es el Islam y que esto es lo correcto, sino que como que digamos, se informan o reciben esta información y terminan radicalizados a veces en principio sin entender qué es lo que ellos mismos creen. Aunque sí son practicantes, cuando se radicalizan se hacen más practicantes de la religión, del ayuno. O sea que usted piensa que los Cohen es como carne de cañón a muchos de estos muchachitos. Bueno, los radicalistas están utilizando los medios sociales y el internet y todo esto para especialmente radicalizar jóvenes. Y por ejemplo, en países como Canadá, muchos de los hijos de inmigrantes de estos países se están devolviendo para Siria o los países donde los entrenan para luchar por la causa, aún siendo, por ejemplo, canadienses o siendo de otros países. Por eso en Canadá, en este momento, hay una ley que usted puede perder su doble nacionalidad, porque si se dan cuenta que estos muchachos, siendo canadienses, pero se van siendo, digamos, no sé, de Siria o de Pakistán o lo que sea, se van y se radicalizan, ya pierden y se dan cuenta que de verdad sí están haciendo actos terroristas, pierden su nacionalidad canadiense. Sí, pero no. es interesante, un pelado en Canadá que tiene todo el futuro o las oportunidades de universidad y todo, pero deciden irse a esos países a entrenarse y a morir por la causa, ¿no? Pero sí, perdón. Pero entonces ahí va la pregunta, el por qué, ¿no? Porque de pronto la interpretación que se hace de la yihad, que realmente pues es como lo venimos hablando de esta radicalización, es errónea o qué, de pronto qué les motiva. Sí, la respuesta es difícil en el sentido de que, por ejemplo, los que se han radicalizado, sus mismas familias a veces no se han enterado. Entonces les sorprende, ¿no? En el caso particular de Barcelona, la misma familia estaba sorprendida de que los chicos se hubieran radicalizado, y la misma madre estaba pidiendo por los medios de comunicación a su hijo que se entregara cuando lo estaban buscando. Que incluso fue que él le robó el pasaporte o algo a su hermano para alquilar la furgoneta, porque ni siquiera el hermano, o sea, todos sorprendidos por una cosa como esa. Sí. Pero alguien también dice que encuentran ahí un sentido y un propósito de vida. O sea, que el Islam les muestra, bueno, usted fue creado para esto, o sea, Dios lo creó para esto y este es el propósito de su vida, ¿no? De alguna manera. Y pues estamos en un mundo donde la gente vive de alguna manera sin propósito, ¿no? Y quiere encontrar ese propósito. Y quiere encontrar ese propósito.
Entonces un mundo materialista, como es el mundo nuestro, occidental, Europa, Norteamérica, no responde realmente a las necesidades profundas del ser humano. Y ellos pueden encontrar en esta radicalización esta respuesta. Una razón para vivir. Una razón o para vivir. morir. Pero a mí me interesa mucho ese concepto de la yihad, o sea, realmente, no sé, de pronto con la interacción que has tenido con personas musulmanas, ¿cómo que es ese concepto? O sea, ¿cómo lo podríamos entender? Bueno, un musulmán va a hablar de la yihad contigo en términos de que la yihad significa como el esfuerzo o la lucha en la fe, en practicar la fe del Islam, ¿sí? Pero también la verdad es que en el Corán habla de combatir a los infieles. No solo combatir contigo misma por el hecho de practicar tu religión o tu fe, sino también habla de combatir contra los infieles. Entonces, pues ya es un tema de Pero discusión. eso, cuando habla ahí, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Pablo dice he peleado la buena batalla y en árabe la traducción es yihad, en la Biblia. Pero Pablo no está hablando de una batalla literal, una batalla bélica frente a lo que esté diciendo ahí, o no está incitando a Timoteo a hacerlo. Pero en el Corán sí habla de una batalla contra guerrerista, los bélica, infieles. o sea, contra. Sí, bueno, un musulmán te va a decir que ellos no lo hacen sino solamente en defensa propia. Pero la historicidad del Islam, de la vida del profeta Mahoma y los versos del Corán hablan de combatir. Sí, históricamente es lo que caracteriza al Islam, el combatir contra los infieles. Mahoma también tuvo, al comienzo él trató de ser aceptado por los judíos como profeta, los judíos lo rechazaron y entonces él se volvió contra los mismos judíos. Y la manera como el Islam llegó a la Meca pues fue en una batalla a espada para conquistar la Meca y establecer la religión. Porque qué tan difícil es que un musulmán se vuelva cristiano. En mi opinión es bien difícil. Voy a explicarlo de esta manera. Yo soy hincha del Santa Fe. Acabemos este podcast, hasta acá. ¿Por qué soy hincha del Santa Fe? Porque, de Santa Fe y del Partido Liberal. ¿Sí? ¿Por qué soy hincha del Santa Fe? Porque desde niño me criaron de que el Santa Fe era bueno y Millonarios era malo. ¿Sí? Éramos los rojos, pues. Y yo no soy seguidor del fútbol, pero aún tengo mis afectos por el Santa Fe. Si me preguntas cuál es tu equipo colombiano favorito, digo, pues Santa Fe. ¿Ya? Entonces los niños musulmanes crecen con esa identidad musulmana muy arraigada en sus escuelas, en sus familias. Ellos crecen con esto, con la tradición y entonces cuando ellos se les habla de que hay otra opción, de que tal vez esto no es lo que Dios quiere, les cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo. Y es un proceso, sí, es un proceso en el que realmente Dios obra en ellos y no es tan sencillo como tal vez para nosotros en el contexto colombiano, cuando ya hablas de Jesús, habla de la fe, creer en Jesús, de Jesús como Hijo de Dios. Si hablas de la Biblia, pues eso normalmente una persona que no sea cristiano o tal vez un católico lo va a aceptar sin ningún prejuicio. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando has estado evangelizando allá? O sea, mi pregunta es cómo acercarnos a las personas musulmanas sin ser ofensivos, qué cosas de pronto evitar, como para poder construir esos puentes entre ambas religiones. Sí, bueno, hay puentes, hay bastantes puentes entre el Islam y el cristianismo. Ellos tienen los profetas, creen en los libros, creen en sueños, creen en milagros, creen en ángeles. La gente cree, y eso no sé si es un mito, pero que el Dios de la Biblia es el mismo Dios del Corán. Ellos lo creen así. O sea, Sí. Alá, el nombre de Alá es el mismo Dios Jehová, ¿ya ves? Esa pregunta, en mi opinión, no. El tema es el siguiente, el tema es que en la Biblia en árabe, para hablar de Dios, utiliza Alá. Entonces, cuando yo hablo con un musulmán de Dios, utilizo Alá.
seguramente en su mente él está pensando en el Dios que él cree y es normal y hay que entender que se vive así, ¿no? Pero el carácter del Dios de la Biblia es diferente del carácter que muestra el Corán. Son dos dioses diferentes. Y bueno, nosotros hablábamos hace 8 días en el podcast que hay mucha gente radical y mucha gente que hace acepción de personas por sus creencias o por sus, no sé, formas de crianza, sus culturas. Digamos que no solo los musulmanes, dejémoslos aparte, con todas las personas, de pronto un homosexual, de pronto una persona que no crea en nada o en nadie, un ateo, también es una forma de verlo, o sea, como aceptarlos en un entorno donde el cristiano debe amar, o el ejemplo de Jesús, que es lo que hablamos ayer en la iglesia, de aceptar a las personas. Sí, yo creo que la iglesia cristiana enfrenta un desafío y yo le llamo la deshumanización de las personas. Porque solo los vemos a veces como un objeto, ¿sí? De algo, de que tienen que escuchar el evangelio, de que esperamos que se conviertan, de que esperamos que vengan de la iglesia y a veces de alguna manera no vemos a la persona como tal. ¿Sí me explico? Es cuando de pronto ayer yo lo decía un poco en el término de qué es la motivación para llevar el evangelio a una persona, si es el amor de Cristo lo que realmente me está motivando o no. Si no me motiva el amor de Cristo es como un producto, es un objeto. Y yo creo que nuestro desafío es ser llenos del amor de Cristo, del amor de Dios, para acercarnos a esa persona con el amor de Dios y entender que de alguna manera todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y no son totalmente malos. A veces tenemos en la mente de que, bueno, si no es cristiano es que es malo. Sí, todo es malo, y no es verdad. Si fueran totalmente malos, se aniquilarían. ¿Sí? Si el ser humano fuera 100% malo, pues no existiríamos. Entonces es encontrar esa imagen de Dios, esa obra de Dios en esa persona, a pesar de que no está practicando la misma creencia. No significa entender que son creación de Dios. Claro, y que Dios los ama. Que Dios los ama, en esencia. Ayer, por ejemplo, en la charla decías algo que me pareció muy interesante. Jorge tiene una fundación que ayuda a la gente inmigrante en España. Tú decías algo que nosotros ayudamos no esperando a que se conviertan, sino para mostrarles el amor de Dios y porque queremos hacerlo. O sea, no se hace una ayuda o no se acepta una persona de estas, bueno, vamos a aceptarlo porque es que se van a convertir, sino porque queremos mostrar que Jesús los ama como son y no los obligamos a convertirse. Y eso al mismo tiempo hace que cuando tú les ayudas, también tienes la libertad de hablarles de Jesús. Porque cuando tú lo estás haciendo de una manera que yo espero algo a cambio, entonces no hablas con libertad ni claramente lo que es el evangelio. Yo puedo decir, yo te ayudo porque mi Señor es bueno y te ama, y puedo hablarle de mi Señor, ¿sí? Pero cuando estoy en esta transacción es posible que... Y algo muy bueno que nosotros lo hablábamos definiendo el tema de reacción el otro año acerca de, bueno, algo que viene en el libro de Santiago es mostrarlo, no solo hablarlo, o no solo conocerlo, porque Santiago dice, ustedes pueden conocer la palabra, pero si no la viven, y yo pienso que una manera de vivirla es mostrando el amor, de manera... Correcto. Y también yo creo que el mundo ha venido cambiando en cuanto a cómo tú entiendes la misión cristiana. Los jóvenes de hoy, la parte, si le llamamos social, si es la palabra correcta, es muy importante en ese testimonio de la fe. ¿Sí? Cómo nos solidarizamos y como creyentes apoyamos a aquel que está en necesidad. Sea cristiano o sea musulmán, o no cristiano. O sea lo que sea. Mira, curiosamente los musulmanes tienen organizaciones que ayudan solo a musulmanes. Exacto. Eso yo lo vi en las Gudaras, no sé si has escuchado los de los Sikh. Ellos tienen, como el templo de ellos se llaman Gudaras y solamente ayudan a los que son Sikh. Y se ayudan muchísimo entre ellos, pero no dejan entrar a nadie más, son ellos. ¿Y ellos qué piensan de los cristianos? Por ejemplo, ¿ellos qué conceptos tienen de ti, de la familia, de la gente que los ayuda? Bueno, yo lo podría explicar con un ejemplo. Cuando llegué a España, nos fuimos con un chico a ver un partido del Atlético de Madrid porque jugaba Falcao, ¿no? Él estaba emocionado por Falcao. El hecho es que, yendo al partido, yo le digo al chico, es que no todos los españoles son cristianos. Y él me dice, no, este es un país cristiano. Y yo digo, no, aquí es un país laico, o sea, aquí no
no está la creencia en Dios como parte de la ley, sino es, vamos a decir, el ser humano. Entonces él se sorprendió. Y luego durante el partido, pues yo le estaba hablando de Falcao, ¿no? Que este era alguien que amaba a Jesús y que seguía a Jesús. Y que por eso no solo jugaba como jugaba, o sea, no solo su disciplina, sino la manera de comportarse en el campo de juego, ¿no? Que él daba ese testimonio de cómo es que vive un cristiano. Entonces, en general, los musulmanes no tienen muy claro qué significa ser cristiano, como posiblemente nosotros no tenemos muy claro qué significa ser musulmán, y generalizamos, ¿no? Si estamos hablando de que yihad aparece, digamos, en la Biblia árabe, y el término, la raíz del término es guerra, es batalla, es lucha, podríamos hablar que la yihad de nosotros los cristianos es la yihad del amor. Correcto. Amar al prójimo como a nosotros mismos y Sí. amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, en el cristianismo aparece el martirio. Y el martirio cristiano es de aquel que muere a manos de quien a quien esta persona quiere alcanzar con el amor de Dios. ¿Sí? Ese sería la yihad cristiana, ¿no? La otra yihad sería la yihad de aquel que muere matando a los infieles, de alguna manera. Y es una gran Diferencia. diferencia. Ahora hablábamos de algo, pues lo decíamos fuera de cámaras, la diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios del Corán. De que uno, no me acuerdo bien, esto lo podemos editar, pero tú lo dijiste como que, ¿cómo fue lo que dijo? Sí, que no era el mismo Dios, que el carácter O sea, que el del carácter Dios. de- La parte del diferente. carácter, para que la mencionemos porque es muy brutal. Sí. Entonces no sé cómo lo dije. O sea, Ah, bueno, no, diga qué quiere hacer. Tengo que explicar esa parte, pero no sé la pregunta. Y Bueno, cómo- yo... ¿qué diferencias hay entre ese carácter de uno y No, del porque otro? usted preguntó Sí, que sí, sí, si en la Alá, Biblia porque se mucha gente- uno mencionaba- escucha y uno escuchaba que Alá es el mismo Dios de la Biblia y ellos dicen es el mismo Dios. De hecho, ellos reconocen a Abraham, a Moisés, a muchos de los profetas que están en nuestra Biblia. Pero entonces, ¿qué rasgos ves diferentes entre el Dios del Corán, Alá, en su carácter, y el Dios de la Biblia? Digamos Yahvé o Jehová Vale, o Jesús. yo de alguna manera pertenezco a un grupo que trabaja el diálogo cristiano-musulmán, entre cristianos y musulmanes. Y el que dirige eso hoy día estuvo ahí en Barcelona, y una persona no creyente del gobierno de Barcelona le preguntó en qué se parecen el Dios del Islam y el Dios de la Biblia, ¿sí? El Dios de ustedes. Y él dijo en que es Dios creador y que es Dios misericordioso. Dijo, ¿algo más? Él dijo, no, no más. Ahora yo quiero hablar del tema de la misericordia. Anoche hablando con un par de chicos ahí en la iglesia, yo les dije, mire, yo le pregunto a mis amigos musulmanes, les digo, ¿Dios te ama? Y ellos dicen, sí, claro, Dios me ama. ¿Cómo Dios muestra que te ama? Entonces ellos dicen, bueno, porque tengo salud, porque tengo un trabajo, tengo una familia, porque tengo comida, Dios me ama, Dios es muy bueno conmigo. Entonces yo les digo, ¿cuánto le cuesta a Dios darte salud, darte trabajo, darte comida, darte todo esto que tienes? Pues nada, porque Dios es todopoderoso, ¿sí? Entonces yo le digo, mira, el amor requiere un sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay amor, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que Dios nos ama, que Dios es misericordioso, como recitan los musulmanes, es porque Dios mismo, ¿sí?, se sacrificó por nosotros, se entregó. ¿Y cómo Dios se podía sacrificar y entregarse? Pues encarnándose en la persona de Jesucristo, ¿sí? Haciéndose hombre y en la condición de hombre, muriendo por los que éramos sus enemigos, por pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. En esto se manifiesta el amor de Dios. Y esa es una diferencia Eso es lo bonito de Jesús. significativa. Yo siempre he tenido como... Ok, entonces, yo siempre he tenido una pregunta acerca de la concepción que tiene el Islam acerca del perdón, porque siempre he escuchado que, digamos, por ejemplo, cuando una persona roba, entonces le deben cortar las manos. O sea, realmente existe como una absolución de la pena cuando se comete un pecado, existe como una teoría, como una teología de la gracia en el Islam. Bueno, un musulmán te va a responder que es Dios quien perdona. Es como un judío en la época de Jesús. No sé si recuerdas que
La historia de Jesús cuando le perdona los pecados al paralítico y los fariseos dicen, ¿y quién es este? ¿Sí? Que perdona pecados y solo Dios perdona pecados. Y es cuando Jesús entonces dice, ¿qué es más fácil decir, no? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Entonces el concepto para los musulmanes es que Dios perdona, es quien perdona, quien puede perdonar. El tema es en base a qué perdona, ¿sí? No se sabe, no se conoce. Yo alguna vez hablé con un vecino que tiene una carnicería musulmán y tuvimos una gran oportunidad de hablar y llegamos al punto de que yo le pude explicar qué creíamos. Y entonces cuando yo le dije que Jesús había muerto por mis pecados y que ahora recibía el perdón de Dios porque Él había cargado con mis pecados, él se quedó pensando y me dijo, pero no es justo, ¿sí? Sí, cada cual tiene que pagar por sus pecados. Entonces yo le dije, bueno, y entonces ¿cómo ustedes son perdonados en su religión, no? No, pues vamos a Dios y le pedimos que nos perdone. Y digo, bueno, ¿y es eso justo? Si se habla de justicia, es lo mismo, ¿sí? Entonces, para resumir, es que es Dios quien perdona, básicamente. ¿En base a qué? Pues no se sabe. Y ¿cuál es la palabra? Es derecho de Dios decidir si perdona o no perdona. También ellos creen que hay pecados imperdonables, ¿no? Como matar a alguien, justamente. Y el adulterio también se considera como es un gran pecado, ¿no? Pero pues no hay claridad en ese sentido, ¿no? También es mucho un tema de interpretación. Correcto. Por ejemplo, el mismo tema de la yihad, el tema de la guerra santa. Claro. Es interpretado por unos de una manera pacífica, pero por otros de una manera bélica y guerrerista. Esa es la diferencia. Sí, nosotros hemos conversado con, vamos a decir, 2 o 3 personas que hablamos del tema y a veces entre ellos empiezan a discutir porque no está claro. Y bueno, eso también pasa entre nosotros de alguna manera. Eso pasa mucho acá. Vale la pena aclarar que el Corán, los musulmanes no leen el Corán para interpretarlo, sino recitarlo, porque la interpretación del Corán se cerró más o menos hacia el año 1000 de la historia moderna, pues, después de Jesús. Y un musulmán, pues cuando lee el Corán no está con el ánimo de preguntarse, observar lo que nosotros hacemos con la Biblia. Y pues eso puede facilitar también que tengan diferentes creencias y maneras de entender las cosas y que discutan entre ellos sin necesidad de tener el Corán en la mano, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias por el tiempo, por compartirnos eso tan interesante y que es bueno de pronto como cristianos no ser tan ignorantes frente a estos temas y conocer muchas de las realidades que no conocemos, que desconocemos en este momento. Muchas gracias. No, de nada, y también decir que hay mucho pueblo musulmán que Dios ama y Dios, yo sé que está levantando personas para que vayan y den testimonio de Jesucristo. Muchas gracias. Súper, gracias. Ustedes, por decir a vosotros, a vosotras.